Saludos amigas y amigos de Asegure su Salud. Qué bueno tenerles como siempre aquí con nosotros para llevarles otro programa cargado de contenido de interés del importante y amplio mundo de la salud, sobre todo la medicina, sus avances, sus novedades, la ciencia que nunca descansa, evolucionando día tras día, y por supuesto la seguridad social, su interrelación con la salud, que es su principal soporte, ¿verdad? Todo aquello que tiene que ver con la salud de nuestra gente. Miren, al iniciar nuestro programa de hoy, yo quisiera un momentico, ¿verdad? Ponerles esto. Ustedes reconocen esa musiquita, ¿verdad? Bueno, esa musiquita es dedicada a nuestra estrella de este estudio, nuestro flamante director, Carlito Polanco. Él creía que no nos estábamos acordando, pero era la sorpresa que le teníamos. Felicidades y bendiciones para nuestro querido amigo, compañero, bueno, el hombre fuerte de aquí. Y yo quisiera pedirle, por favor, a nuestro querido Memelo que me haga un close-up, un close-up a esta foto de nuestro querido Carlos Polanco, que está de cumpleaños hoy, nuestro flamante director, para quien le pedimos a Dios mucha salud, mucha felicidad, mucha paz, mucha alegría y mucha prosperidad. Carlos, te queremos mucho y fuerte abrazo de todo el equipo de Asegure su Salud en este cumpleaños. Y es un muchachito, Carlos, no crean que tiene mucho, no, yo no lo voy a decir, pero es jovencito todavía. Falta mucho mambo todavía por tocar. Que la acabe de pasar bien, Carlos, porque es un hombre de trabajo y yo sé que ha estado trabajando hoy. Pero tú celebras ahorita, ¿verdad? Así que felicidades, Carlos, felicidades de todo corazón para ti. Miren, señores, hoy tenemos dos invitados a nuestro programa. No es común que traigamos dos invitados en secciones diferentes, pero el tema de la seguridad social y estas últimas resoluciones está bien caliente. Entonces, el licenciado Fran Aristi, nuestro querido amigo, dejamos incompleta su presentación de la semana pasada. Hoy va a terminar su exposición sobre su proyecto de ley y quizás otras consideraciones de temas que están sobre el tapete. Y tenemos también la visita del doctor José Ramírez, cirujano oncólogo, antiguo director del INCAR, ya ustedes lo conocen, ha estado con nosotros por aquí, que nos va a hablar de esa polémica resolución también que se está trabajando y modificando en el Consejo Nacional de la Seguridad Social con respecto a las cartas que supuestamente tendrían que requerir los afiliados a sus ARS para los medicamentos de alto costo. Vamos a esperar que ellos vengan para conversar con ellos de esos temas. Así que no se muevan porque en breve venimos con nuestro segmento aquí de emergencia, que el doctor Cabral nos va a hablar hoy de riñón. Ayer se celebró el Día Internacional del Riñón, el Día Mundial del Riñón. Y nos va a hablar un poquito sobre la salud de los riñones. Así que en breves segundos retornamos con ustedes. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría
en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no está solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo. Bien, señores, tal y como les anunciamos, vamos a ver un poco sobre la salud de los riñones, esos órganos tan nobles, tan vitales, ¿verdad? En la anatomía humana, necesarios para la vida. Vamos a ver qué nos trae nuestro querido amigo, compañero y hermano, el doctor Porfirio Cabral. Cariñosamente, Pochi. Vamos a darle la bienvenida, Pochi. Buenas noches. Buenas aquí todos. ¿Cómo tú estás, Pochi? Todo bien, gracias a Dios. En esta semana, como ha dicho en la introducción, es la semana del riñón. El Día Mundial del Riñón era también. Sí, lo que pasa es que ellos tienen un tema, porque hay uno que dice que el 13, otro que el 14, pero no importa. Lo importante es eso. Es la información que le vamos a dar. Primero, los riñones son dos órganos muy importantes que tienen y tienen la función, y cuando vayan pasando las imágenes, tienen la función de filtrar la sangre, elimina los desechos vía la orina, regula el equilibrio de los líquidos, electrolitos. Los electrolitos son las sustancias, los iones, potasio, sodio, que son los que hacen el intercambio en la célula, en la mitocondria de la célula y producen y hacen las funciones. Producir hormonas importantes, porque por ejemplo hay la aldosterona, hay una hormona a nivel de la riñón, los suprarrenal, que controlan los niveles de presión arterial. Entonces, en el Día Mundial, mira qué interesante tenemos ahí. Mira las recomendaciones que se dan para el riñón. Miren el que está. No fume vape. Habíamos hablado la semana pasada. Y mira dónde está ahí en el medio. Volvió a caer el vape otra vez. Ni fumar ni vape. No puede usar. No es solamente los pulmones, para que vean, hasta los riñones. Controlar la presión arterial. Todo concatena a una guía, a un lugar. Entonces usted tiene que evitar bebidas alcohólicas, mantener la glicemia controlada, porque uno de los efectos más nocivos para el riñón es la diabetes. La diabetes lesiona grandemente el riñón. Llevar una dieta saludable, realizar el chequeo anual de la función renal. Cuando usted va a medir la función renal, y adelante en alguna slide está el control de urea y de creatinina. ¿De qué se enferman los riñones? Lo primero es una insuficiencia renal crónica que puede causar, que es uno de los que causa mayor daño. Tenemos los síntomas a atender, lo que tenemos que tener pendiente, que aprendan es orinar más de noche que de día, es un mal síntoma. Sangre o mucha espuma en la orina son síntomas que usted tiene que tener pendiente. Hinchazón en los tobillos, en las extremidades inferiores, dificultad en algún momento para orinar. Eso puede hablar de una obstrucción renal o de un problema en la próstata, pero hay obstrucción renal también. Alta presión y las complicaciones que da la misma diabetes en la microcirculación del riñón. Esas son las cosas. Los riñones, ahí tenemos las funciones específicas del riñón y cómo cuidarlo. Hay que tomar mucha agua, evitar los refrescos y la bebida edulcorante. Es muy importante que dejen de estarle dando bebidas y sustancias a los niños que no sean saludables. Hay que mantener una actividad física, caminar, una buena alimentación, suspender ciertos tipos de alimentos que lesionan y dañan el riñón. Entonces, si notan en ese slide, el daño al riñón puede ser o arterial, o de la nefrona, o del uréter, o de la vía renal. Hay un sinnúmero de elementos ahí. El riñón también puede tener tumores, quistes o tumores que pueden ser benignos o malignos. Y la insuficiencia renal comienza aguda, después se convierte en crónica y los tratamientos. Las enfermedades más comunes, ahí tenemos cálculo renal, policosis renal, insuficiencia renal,
glomerulonefritis, eso cuando daña las células del riñón, traumatismo renal, o sea, en un trauma el riñón puede ser afectado y hacerse insuficiente por el trauma. La hipertensión arterial, nefropatía diabética y cáncer en el riñón. Ese grupo de enfermedades son las que afectan lamentablemente este órgano. Consejo para mejorar la salud: lleva un estilo de vida saludable, ahí está bien ahí. Aumenta la ingesta de agua, evita el sedentarismo, controla el nivel de azúcar, sin indicaciones médicas. Y hay algo muy importante: el uso excesivo de analgésicos, entiéndase los ibuprofenos, los diclofenac y eso, dañan el riñón. Entonces hay que tener cuidado con la automedicación. No se puede estar a la gente tomando medicamentos si no han sido prescritos por el médico. Entonces, ahí. Entonces las causas, ahí tenemos las causas de diabetes, que es la diabetes, hipertensión arterial. El riñón, cuando usted tiene hipertensión arterial, el riñón empieza a sufrir y viene una etapa y él esforzándose y va a tener las lesiones. Oye, algo importante. Yo he notado que la mayoría de la gente subestima la importancia del riñón. Es decir, la gente habla mucho del corazón, como es natural, habla del hígado, la gente habla inclusive de los pulmones, del cerebro, pero la gente minimiza o no conoce el rol regulador, ¿verdad? El rol limpiador, por así decirlo, entre comillas, que tiene el riñón en el organismo y la importancia de su buen funcionamiento. Oye, te voy a decir, hay dos sistemas, dos órganos que la gente no le presta atención y son sumamente importantes: el riñón y los pies. Tú no oyes a nadie hablando de los pies, ni a nadie hablando del riñón. Es como tú dices, todo el mundo se concentra en corazón, pulmones, tú no sales de ahí. Y el cerebro, que lo hace ver que eso. Entonces, eso es muy importante que tenga pendiente el riñón, porque también los síntomas que te dan de daño renal son muy sutiles. Exactamente. Cuando tú vienes a ver, ya la cosa está muy avanzada. El riñón tiene etapas. Entonces en diálisis, hay que entrar en diálisis. Entonces, mira, hay un cálculo que lo voy a decir por el asunto de tiempo, porque tenemos varios invitados. Se está calculando que al ritmo que vamos con la hipertensión y la diabetes y la mala alimentación, se está calculando que nosotros vamos a tener que tener tantas unidades de diálisis como tenemos bombas de gasolina. ¡Wow, mi madre! ¿Ustedes están oyendo? Ay, es una bomba que tú has soltado. Entonces, esa es la tendencia que sigue. Ahí van viendo en pantalla cómo debe cuidarse el riñón y llevarlo, pero oye bien, al ritmo que vamos en República Dominicana es así. Entonces, mire, mantener ejercicio, hidratarse bien, alimentarse saludable, no fume, no te automedica, revise el riñón constantemente y con estos consejos nosotros le estamos dando la información que ustedes requieren, porque mira, la enfermedad crónica del riñón para el 2040 será la quinta causa de muerte a nivel mundial. Oye. La quinta causa de muerte. Ahí están las reglas de oro de cómo usted mantener sano su riñón, reducir o eliminar totalmente el alcohol, buena alimentación, reducir los alimentos, las carnes rojas. No es que no se usen, las carnes rojas son buenas, pero no es el exceso. El exceso de sal y el exceso de hidratarse bien siempre, recuerden. Es un país también caluroso. Ahí están esas reglas, mejore su presión arterial, son cosas que sirven para todo. Entonces, los riñones, como le dije, tienen el tema de que pueden tener tumor benigno y tumor maligno. Ahí tenemos el angiomiolipoma, que suele aparecer y causa obstrucción. Esas son de algunas, y él pasándole el like. Los síntomas más importantes de daño renal puede ser picazón, porque usted va a causar una uremia, anemia o cambio y náusea y vómito. Esos son los primeros síntomas que aparecen cuando ya está el riñón en una fase. Diferentes tipos de cálculos renales, recuérdense los cálculos,
que eso es un problema mecánico, que cuando obstruye causa dolor y causa la uropatía obstructiva, que son una de las mayores emergencias que ocurren a nivel mundial con eso. Entonces, esto ahí que es importante, las etapas que ustedes van teniendo con el daño renal. Ustedes comienza con la pérdida mínima de función renal, pérdida de función renal leve, va poniéndose grave, y después ya cuando usted en la etapa 4 y 5, usted va a terminar en diálisis o va a terminar con la muerte. Esto es muy importante que lo apliquen, lo tengan pendiente en esta semana de riñón. Entonces, Rafa, con eso para que el yo tiempo creo, le Pochi, rinda. que está ahí todo dicho. Bueno, todo No, falta imposible. mucho. Hablar Ajá. de los riñones nos llevaría más de un día aquí. Pero las cosas más importantes, como siempre, La clave, lo que tienen que exacto, tener. nos ha dado luz, Pochi, te lo agradecemos. Y ustedes, amigos queridos, todos tengan siempre presente el cuidar su riñón, tomar siempre las medidas necesarias para cuidar de su riñón, evitar esas enfermedades crónicas que nos condenan y nos pueden llevar hasta un desenlace fatal. Así que seguimos con más contenido. Ya tenemos la presencia de uno de nuestros invitados, ¿verdad? En unos segundos estamos de regreso con ustedes aquí en Asegure su Salud. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no estás solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo. Bien, señores, lo prometido es deuda. Tal como les habíamos anunciado la pasada semana, ¿verdad? Que nos quedamos ahí, nos faltaba todavía un poco porque la televisión es una esclava del tiempo, o el tiempo es una esclava de la televisión. Pero nosotros somos los que pagamos la consecuencia y no pudimos terminar con nuestro invitado estelar, nuestro ya colaborador, parte de esta familia, el licenciado Fran Aristide Castro, a quien tenemos de nuevo con nosotros para ponerle ese puntico que faltó a esos temas importantes que determinan el marco jurídico de nuestra seguridad social. Fran, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. No, esta es su casa, usted lo sabe, ¿verdad? Muchas gracias. Fran, mira, nos quedamos la semana pasada, habías comentado bastante sobre Sí. el proyecto de ley de emergencia, ¿verdad? Hablamos del tema de la no atención a pacientes en emergencia, si no había primero, si no se resolvía primero lo del dinero, lo del depósito, la retención incluso de no solo de pacientes, sino hasta de cadáveres, si no se pagaban las cuentas, etcétera, etcétera. Fran, ¿cómo tú resumirías esa ley y los puntos más importantes que debamos conocer, que todavía no hayamos tratado? Sí, mira, como comentábamos la semana pasada, el proyecto de ley contempla como una infracción la violación del derecho a la atención de emergencia. Pero también el proyecto de ley contempla como una infracción el cobro de depósito o anticipo. También el proyecto de ley contempla como una infracción el hecho de, además del cobro de depósito o anticipo, el hecho de retener pacientes o cadáveres para el pago de la deuda en una clínica. El proyecto de ley contempla una pena de 1 a 5 años de prisión por haber incurrido en esas infracciones. Como te comenté también, el proyecto de ley contempla algo muy importante, que es el acceso al 911, al sistema de emergencia 911, a la base de datos de afiliados del Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Importantísimo, muy De importante. modo que cuando una ambulancia del 911 recoja a un accidentado, va a tener acceso con el número de cédula. El 911 va a determinar en cuál ARS se encuentra ese afiliado. De igual manera, el proyecto de ley contempla una plataforma tecnológica, crear una plataforma tecnológica de disponibilidad de cama. De manera que el 911, cuando recoja a un accidentado, no solo va a verificar en cuál ARS se encuentra afiliada esa persona, sino también en cuál clínica u hospital hay disponibilidad de cama en la sala de emergencia, como también en la unidad de cuidados intensivos. Fran, pero entonces eso obligaría, y lo vería muy bien, a los centros médicos privados, públicos y privados, a tener la tecnología necesaria para mantener actualizado ese inventario. Esa plataforma tecnológica. Sí, y el inventario de disponibilidad que tengan de hotelería, de camas. Como tú bien dices en el proyecto, no solamente las camas de emergencia, las camillas que tengamos disponibles de emergencia, sino también en internamiento, en sala. Correctamente. ¿Verdad? Correctamente. O sea, sería una obligación de todos los centros tener esa información actualizada. Correctamente. Déjame decirte, Rafael, que eso se implantó aquí en este país en el año 2020, 2021, con el COVID-19. El COVID, para fines del COVID. Exactamente, sí. para fines del COVID. Sí. Se creó esa plataforma de información sobre la disponibilidad de camas en las clínicas y hospitales. El proyecto de ley también contempla lo que se llama el préstamo legal, para que los ciudadanos no hagan un uso abusivo. Tú sabes que el proyecto de ley contempla la creación de un fondo para el pago de los servicios de emergencia cuando el ciudadano no se encuentra afiliado a una ARS o no cuente con un seguro médico privado, y siempre que abandone la clínica sin pagar la facturación de los servicios. Pero para que los ciudadanos no hagan un uso excesivo del fondo, un uso abusivo del fondo, en el proyecto de ley se contempla, porque eso también ocurre en Chile, está establecido en Chile, sí. Un préstamo legal. ¿Qué significa un préstamo legal? Si el fondo que lo va a administrar el Seguro Nacional de Salud, la ARS SENASA, si el ciudadano abandona la clínica y no paga la factura, y el fondo es el que paga, entonces se va a generar un préstamo legal. De manera que el ciudadano va a tener que pagar en cuotas al fondo, a la ARS SENASA. Que el fondo va a pagar al centro médico la cuenta, ¿verdad? Exacto, el fondo va a pagar al centro médico, pero se va a generar una deuda automáticamente para el afiliado. con el afiliado o el ciudadano, pues porque puede ser que sea un ciudadano que no esté afiliado. Vamos a suponer. Se va a generar un préstamo legal, pero nosotros en Chile el préstamo legal se aplica a todo el mundo, sin importar su nivel de ingreso. Exacto. Pero sí. nosotros, considerando que que es un país de muchos pobres, nosotros consideramos que el préstamo legal nada más se va a aplicar para aquellos ciudadanos que tengan un ingreso o un salario por encima, igual o por encima del segundo quintil de la canasta familiar. Excelente. Que en este momento son 37.500 pesos. Eso contempla el proyecto de ley. Un préstamo legal nada más que se va a aplicar para aquellos ciudadanos que tengan ingresos iguales o por encima del segundo quintil. Que tengan la disponibilidad, así es. Exactamente. Para poder pagar. Exactamente. Claro. Bueno, eso es más o menos lo que contempla el proyecto sí. de ley. Los aspectos más importantes del proyecto de ley. Caramba, ojalá, Fran, que este proyecto, que ya tiene bastante tiempo descansando
entre nuestros congresistas, incluso a nivel del Ejecutivo, pues haya ya un consenso entre todas las partes para poder hacer una realidad este importantísimo proyecto de ley que va a resolver muchas situaciones dramáticas y penosas que han afectado durante años a muchas familias en nuestro país, en momentos muy difíciles como son los momentos que tienen que ver con la salud, ¿verdad? Con eventos que afecten la salud o la pérdida de vida de alguno de nuestros compatriotas. Mira, Frank, algo muy importante, sí, Rafael, que se me quedó, es que lo que estaba pendiente con respecto a ese proyecto de ley era determinar de dónde iban a salir los recursos para crear el fondo para el pago de los servicios de emergencia. Eso estaba pensando. Exacto. Entonces, el artículo 20 de la ley 8701, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, establece como fuente de financiamiento del Sistema Dominicano de Seguridad Social, entre otros aspectos, el impuesto sobre la renta que pagan las AFP y las ARS al Estado Dominicano. ¿Qué resulta? Las AFP, por ejemplo, en el año 2024, para el ejercicio social del año 2024, pagaron al Estado Dominicano, a la DGI, solo las AFP, 1.552 millones de pesos de impuestos sobre la renta. Y la CISARRIL estimó, hizo un estudio actuarial y determinó que se necesitan para crear el fondo la suma de 1.252 millones de pesos. Es decir que con los impuestos, solamente con los impuestos que pagan las AFP a la DGI, al Estado Dominicano, sobran recursos para financiar el fondo para el pago de los servicios de emergencia. Eso es muy importante. Eso es importante porque es incluso mandatorio, ¿verdad? La ley obliga a determinar el financiamiento de cualquier tipo de proyecto de ley que genere pues un compromiso económico, como es este caso. Hay que establecer de dónde van a salir los recursos para financiar dicho proyecto. Y ahí Frank está dando una fórmula. No entiendo que no necesariamente tiene que ser así, pero es una fórmula que ya nos dice dónde hay disponibilidad de recursos y sobre todo de una fuente que pertenece al mismo sistema dominicano de seguridad social, como son las AFP y su pago de impuestos. Si uno pensaría, bueno, al fin y al cabo los recursos saldrían del Estado, como quiera que sea, bueno, pues esa es una vía rápida y conocida para ubicar los recursos y ponerlo a la disposición de ese proyecto de ley. Lo importante, yo reitero, es que esto se convierta en una realidad, porque el tiempo va pasando, estos casos se dan frecuentemente. Diario. ¿Sabe? Y la verdad es que estresan a la familia, llevan sufrimiento, llevan angustia, llevan dolor por la naturaleza de estos casos. O sea que yo creo que ya es hora de que tanto el superior gobierno como el Congreso se apresten a conciliar, consensuar, ponerse de acuerdo con lo que sea necesario para que esto se convierta en una realidad. Fran, no te puedo dejar ir hoy sin que tú me hables un poco de dos cosas. Una, proyecto de ley, reforma de la seguridad social en general. Tú sabes, al igual que yo, que hay un proyecto ya que se ha preparado. No sé si tú tuviste que ver con él, porque este señor que usted ve aquí ha tenido que ver, yo creo que con todos los proyectos de ley de nuestra seguridad social. Aparte de que durante muchos años desempeñó honrosamente y exitosamente
el rol de consultor jurídico de la CISARRIL, pues eso también le dio la experiencia necesaria para conocer todos los intríngulis del sistema, y diferentes gobiernos siempre han procurado sus servicios experimentados para la confección de estas leyes y además otro tipo también de resoluciones que siempre en el día a día se hacen necesarias para ir ajustando nuestro sistema y que de la CISARRIL pasan al Consejo de la Seguridad Social para fines de aprobación. Pero eso por un lado, Fran, y por otro lado, también, aunque sea brevemente, que nos hable un poquito. En estos días ha habido mucha bulla en estos entornos de la seguridad social con respecto a una resolución del Consejo de la Seguridad Social y su posible modificación en torno a los medicamentos de alto costo y cómo los afiliados procurarían dichos medicamentos. Si como se hacen ahora, autorizado por su ARS, lo buscan en farmacia o tienen que ir a alto costo porque no están en el catálogo, la ARS no lo cubre, si se necesita una carta, etcétera. Que ha habido con esto mucha confusión estos días. ¿Qué tú nos puedes decir con respecto a esos dos temas, por favor, Fran? Sí. Mira, en el año 2022, el 22 de septiembre del año 2022, el Consejo Nacional de Seguridad Social emitió la resolución 553-02. Exacto. Mediante la cual aprobó un listado de medicamentos con una cobertura de 2.090.000 pesos, medicamentos para el cáncer. Pero también aprobó un listado de medicamentos. Perdón, 1.090.000, creo, en ese entonces. No, para el cáncer fue 2.090.000. Ok. Para el cáncer. Para el cáncer, sí. Pero también aprobó un listado de medicamentos para patologías de alto costo, no oncológicas, con una cobertura de 1 millón de pesos. Exacto, sí. Pero resulta que en ese momento se aplicó, fue para el régimen contributivo, porque no se aumentó el per cápita del régimen subsidiado. En ese momento nada más se aumentó el per cápita del régimen contributivo para cubrir esas coberturas, esas nuevas coberturas. ¿Qué resulta? Mediante la resolución 610, el Consejo dispuso, 610-02, el Consejo dispuso que los afiliados del régimen subsidiado también tuvieran derecho a la cobertura ya, porque le aumentaron el per cápita del régimen subsidiado. Es reciente esa resolución. La 610-02. Sí. No, la 610 es del 27 de marzo, sí, del 2025. Sí, del año pasado. Exacto. Sí. Entonces ahora, mediante la... ¿Pero qué resulta? En esa resolución 610-02, el Consejo cometió un error, que fue que omitió el listado de medicamentos con una cobertura de 1 millón de pesos no oncológico. El listado de medicamentos no oncológicos para patologías no oncológicas de alto costo con una cobertura de 1 millón de pesos. Lo omitió por error. Entonces ahora con la resolución 631-02, el Consejo corrigió ese error y modificó el artículo 3º, agregando el párrafo 3 a esa resolución 610-02, donde ya menciona el Consejo el listado de medicamentos para patología de alto costo no oncológica con una cobertura de 1 millón de pesos. Eso fue simplemente porque se ha traído la confusión que en esa resolución de ahora, 631-02, el Consejo dice que deben de solicitar los medicamentos preferiblemente al programa de alto costo, a la Dirección General de Alto Costo del Ministerio de Salud Pública. Pero eso mismo decía la resolución 553-02, preferiblemente, pero no es obligatorio. Para los afiliados del régimen contributivo pueden seguir solicitando su medicamento de alto costo para patología no oncológica con una cobertura de 1 millón de pesos a través de su ARS. Para los afiliados del régimen contributivo.
Ahora, los afiliados del régimen subsidiado, ustedes saben que es a través de Promese o del programa de alto costo del Ministerio de Salud Pública que adquieren los medicamentos. Sí. Ahora, si Promese o el programa de alto costo del Ministerio de Salud Pública no pueden proveer, no tienen en su existencia el medicamento, entonces ARS Senasa tiene que autorizarlo en una farmacia privada. Cuando el servicio de salud, ya sea un servicio de salud o medicamentos para los afiliados del régimen subsidiado, no lo puede ofrecer la red pública, el Senasa tiene que pagarlo, darle cobertura al afiliado en el sector privado. Eso es importante, muy importante conocerlo, eso, que la gente sepa que el Senasa tiene la obligación de hacerlo con la red privada de farmacias, si en la red pública no está disponible, pero está en la privada. O sea, el tema es resolver la situación de salud del paciente, del afiliado, en este caso subsidiado. Pero también quizás generó un poco de confusión, porque tengo entendido que la DIDA, me parece, estaba solicitando que se llevara la venta de todo lo que fuera alto costo allá a Salud Pública y a la misma DIDA, creo también. Si mal no me equivoco, oí una sugerencia en ese sentido, lo cual quizá trastornaría un poco todo el proceso que se lleva a cabo ahora mismo en entidades que son las llamadas a manejar esto, como son las ARS, con las farmacias y ya alto costo que hace el despacho de los medicamentos correspondientes, ¿verdad? Correcto. Pero que no están supuestos a establecer un régimen de mercadeo, aunque la intención de esta propuesta que hoy por ahí sea buena, podría complicar un poco el asunto. Eso es correcto. De hecho, tenemos más tarde aquí la presencia del doctor José Ramírez, un destacado cirujano oncólogo que dirigió el INCAR y que, al igual que toda la sociedad de oncología de nuestro país, se han manifestado en contra de esas intenciones. Ya veremos a ver. Fray, de la Ley de Seguridad Social, ¿qué te parece a ti? No sé si has tenido la oportunidad de poder hojear el proyecto último que ya está preparado supuestamente para presentarse ante el Congreso. Exacto. Bueno, tú sabes que recientemente nos reunimos con el Superintendente de Salud y Riesgos Laborales, el licenciado Miguel Seara Hatton, y nos presentó 20 puntos para modificar lo que es el seguro familiar de salud. Okay. En este caso nada más fue el seguro familiar de salud. Bueno, él nos comentó que ya están terminando el proyecto de ley, que ese proyecto de ley lo elaboraron conjuntamente la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y la Superintendencia de Pensiones. Pero yo he observado que, tú sabes que como director jurídico de la CISALRIL, yo tuve a mi cargo elaborar varios proyectos de ley. El primero fue en el 2016. Y ese proyecto de ley fue sometido a consulta pública por el Poder Ejecutivo. Y yo he observado, por ejemplo, recientemente elaboré un proyecto de ley para el ministro de Trabajo, el pasado ministro de Trabajo. Y yo he observado que la mayoría de esos proyectos de ley que circulan hoy en día contienen propuestas que nosotros hicimos en el proyecto de ley, que tanto que fue sometido a consulta pública por el Poder Ejecutivo, como también el proyecto de ley que elaboramos una comisión para el ministro de Trabajo. Por ejemplo, en la reunión que sostuvimos con el superintendente, ellos plantearon aumentar la tasa de cotización del Seguro Familiar de Salud. Aumentar 2 puntos y algo a la tasa de cotización del Seguro Familiar de Salud. Mira, Rafael, por cada punto
Tú sabes que el Seguro Familiar de Salud tiene una tasa de cotización de 10.13. Sí, correcto. 10.13. El 3.04 lo paga el trabajador y si el 7.09 lo paga el empleador. Ahora, de ese 10.13, el 9.48 del salario de los trabajadores, el 9.48, eso va a una cuenta de la Tesorería de la Seguridad Social para pagarle a la ARS Sí, claro. el per cápita del Plan Básico de Salud. Sí, la dispersión. Porque no es la totalidad, el 10.13. Lo que se destina para pagarle a la ARS, los recursos que se recaudan es el 9.48. Sí, sí, claro. ¿Qué resulta? La CISARRIL, yo lo veo muy bien, nosotros lo habíamos propuesto, está planteando subir 2 puntos o más de 2 puntos a la tasa de cotización del Seguro Familiar de Salud. Sí, sí, algo más. Ellos plantean, para aumentar la cobertura, en primer lugar, también plantearon, yo no sé si tú recuerdas, para los pensionados, para que los pensionados, cuando una persona sea pensionada, no pierda la cobertura del Plan Básico de Salud del Seguro Familiar de Salud. Claro, claro. Y según la CISARRIL, yo me encuentro que no son suficientes los recursos, pero la CISARRIL sabe más que yo. Estamos de acuerdo. La CISARRIL plantea que con esos 2 puntos y pico que le van a aumentar, Bueno. el pensionado no va a tener que pagar. No se le va a tener que descontar al pensionado del monto de su pensión para el Seguro Familiar de Salud. Porque se va a crear una reserva técnica en el fondo para el pago a la ARS de los pensionados, del per cápita de los pensionados y sus dependientes. Te interrumpo. Eso según los cálculos actuariales de la CISARRIL. Exacto. Que yo, como bien dice nuestro amigo, el licenciado Fran Aristi, también pongo en tela de juicio por lo que significa, ¿verdad?, el gasto en salud de ese sector de los pensionados que ya conocemos. Pero sobre todo, por el hecho también de que no va a haber ningún aporte adicional de parte de ellos, que es justo y necesario, lo vemos Claro muy sí. bien. Porque de hecho la ley establece un mandato al Consejo de la Seguridad Social desde su inicio para buscar la forma de insertar a los pensionados en el sistema. Que no le han dado cumplimiento. Que nunca se le ha dado cumplimiento, o sea que era hora de hacer algo. Ya esos cálculos veremos a ver sobre la marcha, si hay que hacer algún ajuste, y el Estado tendrá que disponer la fuente de financiamiento si no son suficientes los recursos para poder asumir la cobertura de este grupo, de este importante grupo, porque ¿quién más puede necesitar los servicios de salud que los pensionados, ya cuando usted está en la última etapa de su vida? Oiga, es más que justo de que esto ya por fin se haga una realidad. Pero tú sabes algo, Fran, yo creo que aunque a nosotros nos ocupa el sector salud, tengo entendido también que hay muchas inquietudes con el área de pensiones. Sí, otro aspecto que ellos tocaron, Rafael, que yo no estoy de acuerdo, es eliminar el régimen contributivo subsidiado para crear el régimen de los trabajadores autónomos. Ellos plantean que el trabajador autónomo por cuenta propia Sí. pague la totalidad de la cotización de la seguridad social. Sí. Yo entiendo que no es justo. Yo lo expresé en la reunión. Tú sabes que los afiliados de los trabajadores del régimen contributivo contribuye el empleador y contribuye el trabajador. El empleador contribuye con el 70% de la cotización y el trabajador con un 30%. Entonces no es justo que si los trabajadores del régimen contributivo, los afiliados del régimen contributivo, solamente tienen que pagar el 30% de la cotización, no es justo que los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores autónomos, se les exija para ingresar a la seguridad social pagar la totalidad de la cotización
de la seguridad social, Mire, que ronda un 21%. Sí, un 21%. Es demasiado. Yo estoy de acuerdo contigo en esa parte. Yo tengo que reconocer que tengo mis dudas sobre la implementación del régimen contributivo subsidiado. Es decir, desde que se inició la ley, el sistema dominicano, el Seguro Familiar de Salud, hemos estado hablando, conversando en diferentes ámbitos sobre el establecimiento del régimen contributivo subsidiado, que es un régimen que está contemplado en la ley y que nunca se ha hecho realidad. No se ha hecho realidad porque cada vez que se ha discutido la forma de hacerlo, incluso se han buscado hasta estudios de entidades foráneas. Vino una vez una reconocida empresa de fuera a hacer un estudio en ese sentido. El licenciado Arimendi Díaz Santana, a través de todos estos años, ha planteado también fórmulas para poder hacer esto una realidad. Pero siempre surgen muchas dudas sobre cómo en la práctica podríamos lograr esto, ¿verdad? Que recuerden que significa que aquellos empleados que son cuentapropistas, como llaman, trabajan por cuenta propia, y muchos que no tienen ingresos, tienen mínimos de ingresos, chiriperos, pues podrían acceder al subsidio del Estado. ¿Y cómo determinar esos subsidios de una forma veraz, confiable? En fin, el tema es que algo hay que hacer en ese sentido. Definitivamente, Mira, Frank. Rafael, la ley establece, la ley 8701, que el régimen contributivo subsidiado será financiado mediante una contribución del trabajador por cuenta propia y una contribución del Estado para suplir la falta del empleador. Sí, el subsidio del Estado. Exactamente. Como los trabajadores por cuenta propia no tienen un empleador, el legislador estableció que una contribución del Estado para suplir la falta del empleador. Ahora, la ley establece que esa contribución estatal, ese subsidio estatal para financiar el régimen contributivo subsidiado, será inversamente proporcional a los ingresos de los trabajadores por cuenta propia, el subsidio estatal. Eso significa que mientras mayor ingreso tenga el trabajador por cuenta propia, menor va a ser la contribución del Estado. Es decir, menor va a ser el subsidio estatal. Cuando la ley establece que será inversamente proporcional a los ingresos de los trabajadores por cuenta propia. Yo creo que es necesario, yo no lo he visto en ningún estudio todavía, es necesario determinar cuál es el costo que representaría para el Estado la afiliación a la seguridad social de los trabajadores por cuenta propia. Yo no lo he visto todavía en un estudio. Claro. Pero eso es lo primero que tenemos que determinar para saber si es viable o no es viable. No lo has visto porque es difícil determinarlo, pero tú sabes que nosotros honrosamente compartimos en un espacio donde hay muchos expertos de la seguridad social y se están planteando fórmulas en ese sentido. Ojalá, reitero, que esto pueda también convertirse en una realidad y que podamos darle forma a una nueva seguridad social con nueva ley o con la misma. Hay personas, incluso uno de los padres de la seguridad social, don Iván Rondón, el senador de la seguridad social, que plantea que más que reformular la ley, es necesario hacer cumplir la ley original, que todavía tiene aspectos que no se han hecho una realidad, como es ese mismo del régimen contributivo subsidiado. Exacto. Y yo le doy la razón en buena parte, ¿verdad? Habría que ver hasta qué punto ya amerita el área de pensiones, repito, tiene muchos baches y parece que se hace necesario reformular la ley, por lo menos por esa vía de las pensiones. Quizá en salud no tanto, en salud es más cumplir lo que no se ha hecho. Pero ya veremos. A ver, Fran, eternamente agradecido contigo, porque tú cada vez que vienes aquí nos da una verdadera cátedra de todos los aspectos legales
de la seguridad social, que es tan importante porque es la base que sustenta jurídicamente el sistema. Y si no tenemos esa base, no podemos establecer los protocolos ni andar correctamente en el marco de lo que establece la ley. O sea que ojalá tenerte siempre aquí con nosotros, que el sistema también se aproveche de tus conocimientos, como yo sé que se está tratando, lo han tratado de hacer los diferentes gobiernos, y el compromiso sigue en pie para que usted siga viniendo aquí a ponernos al día de todo lo que pasa y acontece con este mundo tan importante, tan anhelado, tan necesario para cada uno de nosotros, que es nuestra seguridad social. Nos vamos a una breve pausa y volvemos a ustedes en unos momentos. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no está solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo. Bien, señores, miren, este temita al final del programa, yo sé que le va a gustar a mucha gente. Apenas antes de ayer salió un reciente estudio, un nuevo estudio llevado a cabo en los Estados Unidos, salió publicado en la revista Nature Medicine, una de las fuentes más confiables y famosas en el mundo de la ciencia médica, sobre el papel de los multivitamínicos en el retraso del envejecimiento de las personas. Siempre se ha hablado mucho de eso, pero hasta ahora ha habido pocos estudios que sean realmente confiables en ese sentido. Este estudio fue llevado a cabo por un grupo científico con base en el Brigham Women's Hospital de Boston, Massachusetts, uno de los hospitales también más reputados del mundo, y uno de sus principales autores, el doctor Howard Ceso, un famoso epidemiólogo que tiene su asiento en dicho hospital, pues dio a conocer los detalles de este estudio. Y todavía está en proceso, pero los primeros 2 años ya han revelado cómo aquellas personas que fueron 958, que se estudiaron con una edad promedio de 70 años, que tomaban el multivitamínico diariamente, pues retrasaron en casi medio año su envejecimiento biológico de su cerebro, de su organismo. Y ustedes dirán, pero ¿cómo se estableció eso? Bueno, esa persona se le tomó una muestra de sangre al principio, se le tomó otra muestra a los 12 meses y se le tomó una muestra a los 24 meses para ver cómo evolucionaban su DNA, su ADN, y un proceso que se llama metilación que ocurre en puntos específicos del ADN y que revela el proceso que sigue nuestro organismo y su genoma en el envejecimiento del mismo. Ha sido fantástico, es algo que se suponía, pero no había hasta ahora un estudio realmente confiable como este estudio que se llamó Cosmo, por cierto, para determinar que esto fuera una realidad. A mí siempre me llamó la atención. Mi padre, que en paz descanse, murió a los 94 años, y lo que yo recuerdo, siempre bebía diariamente su multivitamínico. Igual mi abuela, que murió también con 96. Puede ser que esté en los genes, ojalá yo me beneficie de eso. Pero sí, yo soy de los que cree que un
buenos hábitos de vida, combinado con una buena alimentación y la ayuda de estos multivitamínicos, que por lo regular tienen vitaminas y minerales, pueden ciertamente retrasar el envejecimiento y la mortalidad también, como sucedió con este estudio, Pochi. ¿Qué tú piensas? Sí, mira, Rafa, lo que pasa es que hubo una época en que estuvo la moda de desacreditar los multivitamínicos. Exacto, sí, así es. Muchos médicos, médicos reputados. Vino una fase, Sí. vino una época en la cual que eso no servía, que eso no hacía nada. Pero en realidad, si tu cuerpo está formado de algunos elementos que tú los consumes, los gastas, por ejemplo, los minerales, el zinc, eso está Sí, demostrado, sí, claro. el potasio, el magnesio, el zinc, el potasio. porque así recordar mismo que el envejecimiento no es más que el desgaste de las células de la base de la mitocondria, que no pueden producir células Sí, nuevas. exacto, sí. Entonces, esos elementos ayudan a que la célula se mantenga. O sea que, lógicamente, tú lo vas a hacer. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Como nosotros no tenemos una alimentación adecuada, oye, llenarse, o como dice popularmente el dominicano, hartarse y alimentarse son dos términos diferentes. Y, por ejemplo, no tenemos la capacidad de consumir con lo que comemos actualmente, lo que tenemos disponible, la suficiente cantidad de complejo B. Además, que el sol que nos da a nosotros Sí. hace que consumamos más complejo B. Sí. Porque la gente no entiende. Paradójicamente, Y sí, si es tú vivieras verdad. en un país nórdico, pero entonces, si la célula está más activa y viva, tiene que conservarse más y su ciclo de vida tiene que prolongarse. Entonces, lo que criticaban yo estoy de acuerdo con los multivitamínicos. Estoy totalmente de acuerdo. O sea que esa es mi opinión, básicamente. Pues yo también, Pochi, yo estoy de acuerdo y déjeme decirle algo, Creo que lo mencioné algunas veces aquí en nuestro programa con el tema del COVID-19. Yo le recomendé a mis pacientes, a mis relacionados, y creo que a ustedes también, con toda la mejor intención del mundo, se lo llegué a decir, que tomaran suplementos adicionales de una combinación de vitamina C, vitamina D y zinc, que son 3 componentes que definitivamente ayudan a mejorar las defensas del organismo. Y les puedo decir que sin haber hecho ningún estudio, con una apreciación general, pues todo el que se llevó de mi consejo le fue mucho mejor con los temas de resfriado y esto y la cosa. Señores, el tiempo no da para más. Agradecer como siempre la presencia de ustedes ahí, dándonos seguimiento, apoyándonos, estimulándonos para que nosotros podamos mantener nuestra promesa de tratar siempre de llevarles a ustedes un programa con contenido de interés y de importancia para que ustedes puedan asegurar su salud. Será hasta la próxima semana. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no estás solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo.